Digan hola a la cámara. Hola, Digan a mimir. ¿No? somos Y de Batis, no dormimos. bueno, entonces yo sí mimir. Vamos a hacer una aplicación, Java Application, porque ahí es donde vamos a ocupar la librería. Y vamos a buscar su carpeta del 5 y B7. Y vamos a poner 03-des. ¿Vale? En la última clase empezamos a ver principalmente cuál es el funcionamiento del algoritmo DES. Y vimos que, pues está fácil, ¿no? Así que vamos a poner una clase que se va a llamar ejemplo DES. Ahí sí se alcanza a ver o no se alcanza a ver. Sí, se cansa. Bien, entonces, por ejemplo, vimos de que el algoritmo DES es un cifrado simétrico. Tiene ciertas restricciones. Las restricciones es primeramente que es en un modo de bloque de 64 bits. Maneja una llave privada de 64 bits. Eso es equivalente a decir que 8 caracteres. ¿Sí? Y de esa llave se debe de tomar solamente 56 bits para la llave. No más, no menos. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, vimos que maneja principalmente permutaciones. Permutaciones, coma, y cajas de sustitución. Y como habíamos dicho, cajas de sustitución del algoritmo DES. Si lo buscamos por internet, aquí está. ¿De qué trata? ¿Qué clases tiene? ¿De dónde viene? O sea, todo eso ya existe. Y aquí está lo que estábamos viendo el día de ayer, la función Feistel. Y aquí está A XOR de X1, XOR de X. Ah, no, es de X y XOR XY es igual a A. El ejemplo de la forma clásica, que es lo que tenemos de izquierda y derecha con la llave y la función y la XOR. La tabla IP, que es de permutación, y ahí está el corrimiento a la izquierda. Las operaciones de vuelta. Lo que estábamos diciendo de la división para tener izquierda y para tener derecha. La expansión de la llave con la tabla de permutación P. Y aquí están las cajas de sustitución. Estos son los valores predefinidos para la caja de sustitución 1, para la caja de sustitución 2, para la 3, para la 4, para la 5, para la 6, para la 7 y para la 8, que esas son las 8 cajas de sustitución. ¿Cómo se hace y cómo se obtiene? A partir de los bits. Y ya. ¿Se dan cuenta? No está tan difícil. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una aplicación en la cual va a recibir un archivo en TXT con un mensaje secreto y vamos a cifrarlo por medio del cifrado DES. Nos va a generar
un archivo punto cifrado y para descifrarlo también archivo punto descifrado. Para ello vamos a ocupar las librerías de security y la de crypto. Entonces, vamos primero con eso. Import javax.crypto. ¿Leyeron de qué trataban o no? Básicamente son todas las librerías para criptografía. Sí. Y de aquí voy a ocupar específicamente a spec. La parte de spec es para generar las llaves. Import. Mande. ¿A qué nivel se hacía la clase? ¿Sobre el source package o...? Ajá. Aquí está. Ahí ponemos la clase. Ok. Gracias. De nada. Y security, ¿qué es lo que tiene? Todos los tipos de algoritmo de cifrado. Vamos a ocupar también a import java.io para la generación de los archivos. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces vamos con un public, static, void, main. Vamos a recibir un string y una serie de argumentos. Vamos a manejar un throw, exception. Lo primero que vamos a hacer es comprobar el argumento del archivo o fichero. Te lo voy a decir sí. Mis argumentos .length es diferente de 1. ¿Eso qué significa? No archivito. Entonces vamos a crear un método que se va a llamar mensaje de ayuda. Y vamos a decir system.exit. ¿Vale? ¿Todo bien? Ajá, creo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es cargar una instancia del proveedor del cifrado que vamos a ocupar. En esta ocasión, vamos a ocupar un cifrado DES. Entonces, para eso vamos a ponerle south system.openLine. Primero a generar la clave DES. Vamos a hacer que el mismo algoritmo me genere la clave. Para eso vamos a tener que ocupar la clase que se encarga de generar llaves. Para eso vamos a ocupar a keyGenerator. Generador DES va a ser igual a keyGenerator.getInstance. Y aquí yo tengo que decir el tipo de instancia que nosotros vamos a hacer del algoritmo. Puede ser DES, puede ser MD5, que es una función hash, puede ser SHA-1, que también es una función hash, puede ser RSA, que es un algoritmo de cifrado asimétrico, puede ser AES, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Así que este es el que se encarga de las instancias.
¿Vale? Y después de eso, tenemos que inicializar el tamaño de la llave del generador. Entonces, aquí es donde viene la primera parte que estábamos diciendo del algoritmo del DES, generador DES, punto, que se inicialice y yo tengo que definir el tamaño. Y vamos a poner, por ejemplo, de 512. Pero sabemos que la llave tiene que ser forzosamente de 56 bits, ¿vale? Para que veamos qué pasa. Ya que tenemos el tamaño de la llave, pues vamos a generar la clave. Para generar la clave vamos a tener que ocupar a secret key, que va a ser mi clave, va a ser igual a generador des punto que me genere las llaves. Entonces aquí lo que estamos haciendo es generar las 16 subllaves a partir de la llave. Entonces aquí es donde viene toda la primera parte del algoritmo que estábamos viendo ayer y ya lo hicimos. ¿No es genial? Bastante. Entonces ahí adentro está todo el proceso que estábamos viendo, que era de la caja de permutación y que tenía que pasar por, ¿qué más? Ay, apenas lo vimos ayer. ¿Cuáles eran los pasos? ¿Para lo de las llaves o para lo de...? Para lo de las llaves. Era eliminar las posiciones, creo. Era, No me acuerdo. primero, pues, lo pasábamos a bits, luego eliminábamos los bits con menor paridad. Ajá, a Ok. eso es donde viene la inicialización de la llave, que debe ser de 56, que ahorita metimos 512. Luego, Se usaba bueno, una caja de permutación, creo. la caja de permutación, ajá, Se permutaba las llaves. permutaba la posición de el bloque de la llave. Luego, entraba la parte de la expansión, la comprobación y la verificación. Lo bueno es que lo vimos ayer. Imagina si no lo hubiéramos visto ayer. Todo por eso les voy a dejar mucha tarea. No. Sí. So, vamos a imprimir la clave. La clave es 2 puntos más la clave. Y vamos a mostrarla. Mostrar bytes. No tiene que concatenar la clave con un Sí, más. me faltó un más. Creo que se le había puesto el más. Vamos a mostrar bytes. Es un método. Y vamos a traer clave, punto. Y vamos a traer get encode. Para ver la codificación de la llave. ¿Vale? Ojo. Lo voy a poner aquí. La llave no tiene formato. Como tal, son los bits. Así en bruto. ¿Vale? Y vamos a hacer un salto de línea. Ahí está el salto de línea. Ya. Ahora vamos al paso principal, al algoritmo. Entonces, para ocupar el algoritmo, tenemos que ocupar a cipher. Cipher, ¿de dónde viene? Vamos a ver. Cipher, así se llama la clase. Cipher, es la que se encarga del cifrado. Va a ser igual. Cipher.getInstance
Y aquí tengo qué tipo de instancia es la que yo quiero realizar. Quiero que tenga nada más el tipo de instancia. Quiero que tenga la parte de un proveedor de servicio que yo esté ocupando, que más adelante vamos a ver qué es eso. O quiero que tenga un certificado también. Y esta viene por parte de cripto. Así que vamos a hacer una instancia. Y aquí yo tengo que decir del tipo de algoritmo. Por eso ya viene el algoritmo. Entonces, para este algoritmo, yo tengo que especificar. Aquí tengo que especificar. Número 1, el tipo de algoritmo que vamos a ocupar. Número 2, tengo que especificar el modo del cifrado de dicho algoritmo. ¿Qué es lo que les dejé de la infografía de los modos de cifrado? ¿La recuerdan o no? Sí, La que ¿Cuáles hicimos, ¿no? eran? Esa. Que después les enseñé cuáles eran los modos de cifrado. ¿Cuáles eran los modos de cifrado? SB, CBC, DES, No, CTR, de ese es el algoritmo. ajá, CTR, PCBC, y creo que esos son. Con esos. Ahora, después de eso, yo tengo que especificar si existe o no alguna norma para dicho algoritmo a partir del uso de los PKCS. ¿Recuerdan qué eran los PKCS? las llaves privadas, ¿no? No, lo vimos y estos son los estándares para los cifrados. Vimos que existe el PKCS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos dice de qué trata y cómo vamos a normalizar el cifrado. ¿Sí? Y si no, está más o menos como hace unas 3, 4 semanas que empezamos con la parte de cifrados. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí el tipo de instancia. El tipo de instancia yo voy a decir que es el algoritmo DES, porque es el que estamos ocupando. Luego tengo que decirle el modo de cifrado, SB. Luego tengo que decirle si voy a ocupar o no voy a ocupar alguna norma. En esta ocasión voy a ocupar PKCS5, que es el padding. Recordemos que era el padding. Relleno. Entonces, en pocas palabras, lo que le estoy diciendo es que vamos a ocupar una instancia del algoritmo DES en el modo de cifrado por bloques electrónico y vamos a aplicar la PKCS5 utilizando el relleno para los bloques. Entonces, algoritmo DES, modo ESB, que es Electronic Code Book, y relleno a partir de PKCS5. Eso es lo que significa esa línea de código. ¿Vale? Sí. ¿Una duda? Todo bien, profesor. Entonces, ya que entendimos eso, pues vamos a cifrar. Para eso, simplemente mando a llamar a mi objeto cifrado. Punto. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero. ¿Qué quiero? Pues cifrar, ¿no? Cifrar. Primero hay que inicializarlo. Pero antes de eso quiero que vean esto. Ah. Ay.
Puedo inicializarlo con un certificado. Más adelante vamos a ver qué son los certificados. Puedo inicializarlo con una llave, puedo inicializarlo con un certificado y un número pseudoaleatorio, que es esta parte de Secure Random. Los números pseudoaleatorios nos van a servir a nosotros cuando estamos ocupando tokens, que ahí viene lo que les dejé de Khan Academy, donde viene toda la parte de generación de números. ¿Sí lo vieron o no? No. Qué bueno que me hicieron caso del Khan Academy y de que sigan haciendo todo esto porque lo vamos a ocupar, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de modos, así que ahorita vamos a ocupar el más simple, que es inicializar el algoritmo y la llave. Pero antes de eso, lo que vamos a agregar es un south para decirle 2, porque el paso 1 era generación de las llaves. Paso 2, cifrar con des el archivo, los puntos, y vamos a traer aquí al archivo más mis argumentos desde 0 más, y vamos a poner, dejar el resultado en 2 puntos más mis argumentos, y aquí vamos a agregar la extensión punto cifrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, ya como ya sé el archivo que vamos a cargar, que ahí es donde viene el mensaje de texto plano, y vamos a generar una salida como un archivo punto cifrado, entonces aquí lo único que le voy a decir es que voy a traer a cipher punto y el modo que encripte, y ya terminé de eso. Ya ahí están las 16 vueltas y ahí está la tabla de corrimiento a la izquierda y también aplicar la inversa de la matriz y ya tengo la salida cifrada. Ahí está. Entonces todo lo hizo cifrado. Ya. ¿No es genial? Fue por la instancia que puso que era de. Sí. Nada Está más, loco. profe, pensé que iba a escribir. Está loco el que hizo la librería. ¿Verdad? Pero si quieren a mano, por mí no hay bronca. Ahí se los No, aviento. gracias. ¿Qué tan tardado sería a mano, profesor? Pues simplemente tendrías que crear una librería, bueno, no es una librería, tendrías que crear una clase que se encargue de generar la primera matriz de permutación. Tendrías que crear otra clase que se encargue de copiarte lo que tienes de la primera matriz, separar los bloques, hacer el corrimiento, hacer la permutación de cada uno de los elementos, posicionarlos dentro de una nueva matriz y cada uno de ellos hacer la lectura y luego meter la llave, luego tener otra clase que se encargue de tener la llave 1, 2, 3, 4, o sea, las 16 llaves. Luego tener otra clase que se encargue de tener una copia de la matriz original para ir permutando cada uno de los elementos. Luego tendrías que tener un método que se encargue de la operación de obtener la primera parte de la matriz, que sería la parte derecha, y aplicar la función con otra clase, que sería cada una de las cajas de sustitución, hacer un método que se encargue de leer cada uno de esos elementos de las cajas de sustitución para poder orientar dónde va a estar fila y columna, lo que venga a partir del resultado. Sí, ¿no? Como unas que... Oiga, profe, ¿cree que nos pueda dar así como de forma general qué fue lo que hizo? ¿Ahorita aquí o en el otro? Creo que se refiere ahorita aquí. Pues lo único que he hecho es esto. Primeramente, otra vez, generar una llave, porque no estoy colocando de ingresa la llave. Y estoy diciendo que la llave sea de 512 cuando debe ser de 56. Ya que genera la llave, estoy imprimiendo la llave. Ahora empieza el algoritmo. Lo único que estoy haciendo es definir qué va a ser el algoritmo DES
el modo en que vamos a operar el algoritmo DES y estamos diciendo que vamos a agregar relleno. ¿Eso para qué nos va a servir? Recordemos que el algoritmo va a traer el bloque de 64 bits. ¿Sí? Entonces, si yo pongo el mensaje, hola, espacio, patito, 2, 4, 6, 8, hasta aquí, está aquí adentro. Pero el resto va a tener un segundo bloque. ¿Cuántos bits hay aquí? 1, 2, 3 por 8, 24. Entonces, para eso estoy ocupando el relleno. ¿Cuánto tengo que rellenar? 40 bits. ¿Sí? Para eso me sirve esta cosa, el relleno. Entonces, voy a tener dos bloques. Uno que me está cubriendo hola, espacio, pat. Y un segundo bloque que me está cubriendo ito. ¿Estamos de acuerdo? Oh, sí, profe. Luego, ya que hice eso, lo que le estoy diciendo es que lo voy a cargar, que viene a partir de un archivo, porque no lo voy a escribir en consola, sino lo voy a cargar de un archivo. Significa que voy a ocupar file input stream y file output stream. Entonces, lo único que le estoy diciendo es que cifrado se inicialice y que lo cifre. Ya. Ahí está todo el algoritmo de resumido en cífralo. Todo lo que vimos ayer de 1 hora, ahí está. Aquí. ¿No es genial? Básicamente es un hazme todo. Exacto, un hazme todo, ¿ve? Uf. Profe, hay que cambiarlo del 512 por 56 porque si no, nunca va a correr el Lo sé, código. pero quiero que vean. Eso es lo que quiero que vean. Sí. Por eso les dejé ahí el comentario, es 56, para que no se les vaya. Yo quiero que vean Sí. qué pasa si le ponen más grande. Quiere que nos explote la compu si no nos damos No, no cuenta. explota, simplemente no va a hacer nada. Y te va a decir, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Sí? Aquí todavía no va a explotar. Cuando llegamos a la explosión ya les diré dónde no pongan tal cosa. Porque así se los digo, no lo pongan. Ahorita no importa, no pasa nada. Ahora, el problema que tenemos es cómo voy a leer esos bloques. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues eso no lo hace la librería, eso lo tengo que hacer yo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que te hace la librería es que te va a cifrar las cosas, pero no te va a leer los bloques, eso lo tienes que hacer tú. Entonces, para leer los bloques, yo voy a necesitar buffer para la entrada y salida de los bits. Para eso voy a ocupar un arreglo de bytes, el cual lo voy a llamar buffer, que va a ser igual, y tengo que definir el tamaño del buffer. Un nuevo byte, y yo tengo que decir de cuántos bytes en cuántos bytes voy a leer. Entonces yo voy a leer cada 1000 bytes. Vamos a leer cada 1000. Porque eso es mi lectura del buffer o mi salida del buffer. ¿Entendido? Entonces voy a necesitar otro, lo voy a llamar byte, es otro arreglo, que esto me va a entregar la salida de ese buffer, que va a ser un buffer cifrado. ¿Sí entienden el por qué o no? No. Recordando que ahorita les puse unos buffers, bueno, unos bloques, ¿no? Aquí tengo el bloque de 64. Más, aquí voy a tener otro bloque de 64. Más hasta el infinito de bloques de 64 porque va a depender del mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque no sé cuánto mide el mensaje que quieren que cifre.
No tengo ni la más remota idea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el problema que viene es de que yo esto lo voy a estar guardando en un archivo. Ese es el buffer. El buffer es el que se va a encargar de qué? De darle lectura a cada uno de estos bloques. Y yo voy a tener un buffer, por eso es mi arreglo, donde voy a poder tomar 1000 bytes. Entonces voy a agarrar tantos como sean necesarios. 1000 bytes en bits son 8000. 8000 bits. Entonces yo voy a ir 8000 bits en 8000 bits. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Hay alguna duda o no? Entonces, para eso es mi buffer, para ir agarrando los bloques, parte del bloque. ¿Sí o no? Estaremos leyendo más o menos 100 bloques cada vez. Pues si son, recordemos que cada carácter cubre 8 bits. Entonces estoy leyendo, ¿cuántos caracteres? 1000, ¿no? 1000 caracteres. 1000 caracteres. Cada 1000 caracteres. Porque no sabemos el tamaño del mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Todos bien o no? Entonces, ya que sé que voy a estar leyendo cada 1000 caracteres, ahora sí voy a generar mis archivos. Entonces le digo file, input, stream, va a ser mi entrada, es igual a un nuevo file, input, stream. Y aquí tengo que decir cómo se va a llamar el archivo. ¿Y cómo se va a llamar el archivo? Pues se llama args. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que estoy diciendo que viene de mi serie de argumentos. Y mi file, output, stream, va a ser mi salida. Es igual a un nuevo file, output, stream. ¿Y qué es lo que quiero que me entregue como salida? Pues yo quiero que me entregue como salida mis argumentos. Punto cifrado. Exacto. Entonces me lo va a entregar como una extensión punto cifrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene la lectura. Entonces para eso le digo que voy a necesitar un entero que va a venir por parte de los bytes leídos que hemos hecho. Va a ser igual a mi entrada punto que me vaya leyendo con 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Bueno, pues vamos a traer al buffer, que es cada 1000, y que inicie desde 0 hasta el tamaño. Recuerden que el buffer va a traer el tamaño de lo que haya leído. ¿Sí? Y yo le voy a decir desde dónde inicia y hasta cuánto va a poder almacenar el buffer. Luego, aquí es donde viene mientras no haya llegado al final del fichero. Mientras no esté al final del fichero o del archivo. While. ¿Cómo sé que ya llegué al final? Pues mis bytes leídos sean diferentes de -1. ¿Por qué de -1? ¿Quién me dice?
Cuando supera el tamaño de los de los 1000 bytes, después de eso te va a devolver la posición -1, ¿no? Ujú. Entonces ahí te va a decir que ya superó esos 1000 y tiene que reiniciar otra vez, o tiene que hacer otra leída de otros 1000. No, bueno, la leída es mientras esté aquí adentro, ¿no? Ujú, sí, Recordemos que yo voy a tener el fichero, tengo posiciones. Posición 0, 1, 2, etcétera, hasta el infinito. Bueno, no al infinito, sino hasta un número n, ¿no? Si yo estoy en -1, ¿qué significa? que Ya me salí. estás más Afuera. allá de, Que ya n, estás ¿no? afuera, ya estás por acá. Entonces ya estás Posición no afuera. existe. Exacto. Significa que ya llegaste al final, que ya no hay nada más que leer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si pasa eso, entonces vamos a pasar al texto claro, leído al cifrador o al cifrado. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es mi buffer cifrado, porque ahí lo voy a estar almacenando, va a ser igual a mi instancia cifrado punto actualízalo. ¿Qué tienes que actualizar? Pues tienes que actualizar el buffer versus la posición que está inicial, que es 0, contra el número de bytes que ya llevas leídos. Entonces, cada 1000, que es lo que ahorita estabas diciendo, que lo vaya recorriendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, generar la salida. Entonces, out, punto, escríbeme. ¿Qué es lo que me vas a escribir? Pues el buffer cifrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y vuelve a tener que mis bytes leídos va a ser igual a mi entrada, punto, leer, respecto de quién, del buffer hasta el tamaño. Entonces, eso va a hacer que cada 1000 lo extraiga, entra en el proceso del cifrado, va a hacer lo que tiene que hacer de las etapas del cifrado y me va a escribir mi bloque de todos los archivos. Ahora solo me falta que reunir todos los bloques. ¿Estamos de acuerdo? Del cifrado. Para eso simplemente le digo a mi buffer cifrado, va a ser igual a mi cifrado, punto, do final, para que me reúna todos en uno solo. Y así ya me puede devolver el resultado. Entonces, ya puedo escribir el archivo cifrado. Entonces, simplemente le digo out.write del buffer cifrado. Entonces, con eso ya escribí todo en un solo archivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora ya cifré. Ahora vamos a descifrar. Para poder descifrar, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo que aquí. Solamente que, ¿qué? Va a ser el paso 3. Ya no voy a cifrar, ya voy a descifrar con des. Y aquí sería quién. El punto cifrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Más. Y aquí coma. Vamos a ver el resultado. En el archivo
los puntos. Y aquí va a ser el descifrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vuelvo a traer a mi objeto. Cifrador. No era cifrador, era cifrado, ¿eh? Cifrado. Punto. Inicialízalo. Y le voy a decir cifr. Punto. Pues descifra. Ya acabé. Ahí está el proceso inverso. ¿No es genial? Entonces, voy a traer otra vez. Necesito esto. Voy a necesitar otra vez un buffer. Claro que vamos a necesitar un buffer, pero no este, porque ese ya lo tengo. Y no va a ser un buffer cifrado. Va a ser un buffer que me va a traer el descifrado, así que lo voy a poner como plano, porque volvemos al texto plano. Luego, necesito otra vez mi archivo de entrada y de salida. Voy a necesitar otra vez mis bits leídos. ¿Estamos de acuerdo? Sigue siendo el mismo proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es el mismo proceso? ¿Quién me dice? Porque es simétrico. Porque es simétrico. Así de sencillo. Es el mismo proceso para cifrar que es el mismo proceso para descifrar. Profe, en el out tendría que ser punto descifrado, ¿no? Sí, aquí sí. Aquí es descifrado y el otro es punto qué. ¿Cifrado? Así es. Porque traes al archivo cifrado y vas a entregar el descifrado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Aquí es donde va a cambiar, aquí adentro. Pero el proceso es el mismo. Seguimos teniendo los bytes leídos, que va a ser hasta 1000. Tenemos que estar leyendo mientras los bytes leídos sean menor que 1. Y aquí, en lugar de tener buffer cifrado, va a ser el buffer plano, porque ahí voy a estar almacenando el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que me lo escribas en el buffer plano. ¿Estamos de acuerdo? Y el buffer plano y que me escriba lo del buffer plano. ¿Estamos de acuerdo? Le falta el descifrado, ¿no? El cifrado.doFinder. No, aquí es cifrado porque es la instancia. Ah. Es el objeto. ¿Estamos bien o no? Sí, sí, sí. Ahora, en ambos lados me falta una cosita. Por seguridad hay que cerrar los flujos. Entonces, in.close, o.close. Para que no entre ninguna información extra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, vamos con mi mensaje de ayuda. Ayuda. Lo vamos a hacer de tipo público. ¿Qué quiero de ayuda? Vamos a meter un south. Ejemplo de cifrado des para archivos.txt. South. Cuidado con la llave. Solo debe de ser de 8 caracteres. South. ¿Qué más podemos ponerle como ayuda?
A Mimi. Ya que no se les ocurrió nada. Ya es toda la ayuda. Ah, sí. Se nos olvida una cosa. Compruebe que sí cargó el fichero o archivo para cifrar. Si no, no se puede. Y ahora, con el que se encarga de mostrar los bytes. Recordemos que ahí es donde se encuentra la llave. También la vamos a hacer público. Y aquí no va a recibir un encode. Lo que va a recibir es el buffer. Porque este es el que se va a encargar de la lectura del buffer. Entonces, vamos a decirle system.out.write. El buffer, el inicio y hasta dónde. Pues buffer.length para que sepa hasta dónde lo tiene que leer. ¿Vale? Porque ahí me va a traer el tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso pues se va a poner con mi algoritmo que yo le estoy diciendo cada 1000 bytes. Entonces, si yo tengo una extensión gigantesca del archivo, pues lo va a segmentar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? ¿Dudas? No. Bien, ahora vamos a hacer un bloc de notas. Iba a decir, había una vez un patito que decía miau, miau, miau. Y luego se iba a Mimi. Lo guardo. Mira, ¿ves? Ahí hay otro patito. Y se llama Patito. Pregunta del millón, ¿cómo cargo el archivo aquí? O read bytes, ¿no? ¿Por qué? Read bytes. Read bytes. ¿Y eso dónde es? Con fe. Me gusta la de la fe. Porque si lo corro así como está. Solo se me ocurre que cambiemos el nombre del archivo ahí mismo en el código. Eso tendríamos que crear una interfaz. Ah, ¿por qué crees que yo no lo estoy poniendo? O a menos de que lea la ruta del archivo y lo pase Hay a que poner la ruta. Para eso tenemos dos opciones. Primera opción, te vas aquí a run y le dices el argumento que quieres que reciba, que se llama Patito. O dos, les dejas a los alumnos que hagan una interfaz. Oh, gracias. para que ahí pueda subir el archivo seleccionándolo desde documentos, ¿no? Está más pesado. Y ahí está. ¿Qué mandó de error? Nos mandó a la fregada. ¿Por qué fue el error? Por lo de los El- 512 bits. Ujú. Estaba más abajo, más arriba, más abajo. Más abajo. Ahí. Pongo el tamaño de la llave. Error. ¿Cuál es el error? No puse el argumento, no sé.
Se supone que sí, ¿no? Se supone que ya lo guardé aquí. Y aquí está Patito. ¿Sí lo puse bien o no? Son 448, ¿no? 448, ¿qué? Bits. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Ah, ya se vino el agua. Gracias a Tlaloc. Se supone que aquí está mi Patito, ¿no? ¿Y si lo está recibiendo? Parece ser que no, sí. ¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? ¿No que son los expertos? ¿No debería darle en browse y ponerlo? Bros. Aquí. Pero eso es del principal, de la clase principal. Ideas, ideas. ¿Sí está bien escrito, Patito? ¿Sí está bien todo? Solamente debería escribirlo sin el punto .txt. Pues se supone que está, ¿no? No sé punto .txt, porque en las instancias donde aparece argumento, solo aparece argumento. No le pone extensión. Sí que es otra cosa. ¿Le quito la extensión entonces? Sí. Creo que no. No, que no. ¿Qué dice hasta abajo? Eso es de Maven. Porque En la, no en la encontraron instrucción nos nada. dice que la llave tiene que ser de 8 caracteres. Sí. ¿Y cuántos caracteres tenía el archivo? Esa es la ventaja. Nunca le puse nada porque por eso estoy ocupando ¿a quién? Al Generador de generador. llaves. Ujú. Y ya está generando una llave de 8 caracteres. Exacto. Sí, con eso no hay problema. No. ¿No debería ser con el exit 1 o esa cosa que había puesto arriba? Eso, ajá. ¿Aquí qué tiene? Porque esa es la primera línea de código de error que aparece, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Porque está entrando aquí directo. Ujú. Porque si estuviera entrando por acá, pues me diría algo más, ¿no? Sí. O sea, se queda ahí. Por eso manda directo al mensaje de ayuda y se sale. ¿Por qué manda directo al mensaje de ayuda? Porque no está detectando a quién. Son los argumentos. El archivo. Los argumentos, exactamente. Por eso le estoy diciendo, el único problema que estamos teniendo es aquí. Del directorio de trabajo es que yo, o sea, le puse ya la carpeta y sí corrió ya bien. Ah. Aquí. Patito.txt. Sí. Ta-ta. Ya vamos entendiendo.
Esto es la clave, te la generó. Esta es la clave. Y esto es el binario de la clave. Pues, ay, Lolo se ve, ¿no? Cualquiera lo entiende, ¿no? Claro. Claro. Se ve de la figura, ¿sí o no? Sí, totalmente se ve como un 0 y un 1. Obvio. ¿Por qué el mío me marcó cuadritos, triangulitos y círculos? Esa es la pregunta que iba a hacer. Porque si se dan cuenta, yo la mando a imprimir y por eso le puse aquí. Ah, No ya. tiene formato. O sea, es con cualquier carácter que pueda existir. Lo está tomando como pues, ¿se acuerdan cuando su impresora no sabía imprimir el documento y te imprimía, ¿qué diablos dice aquí? Y caracteres raros. Sí, Es creo que como eso lo hacía la cuando primera vez, ¿no? conviertes un archivo PDF a Word, ¿no? Y a veces como que no detecta el texto y te escribe pura cosa rara. Y eso es porque no entiende el formato. No tiene formato. Tiene la codificación, pero no el formato. ¿A qué nos referimos con el formato? Ya lo vivimos en PCW. ¿Quién me dice? ¿Puedes repetir la pregunta, de favor? Lo aparte de formatos lo vimos en PSW cuando yo les dejé que tenían que imprimir ciertos caracteres. ¿Se acuerdan o no? Lo del O ASCII. sea, lo de UTF y todo eso. Exacto, ese es el formato. Aquí no estoy especificando ningún formato. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo si es UTF-8, no estoy diciendo si es ISO, no estoy diciendo si es un LATI, no estoy diciendo absolutamente nada. Y cambia algo si sí lo hace. Ah, Nada más le da claro, formato, ¿no? hay un gran cambio porque dime qué diablos dice aquí. El nombre del hijo de Elon Musk. Entonces, estamos de acuerdo que cuando no sabes absolutamente nada, dices, no manches, ese cifrado está bien cañón, ¿sí o no? En realidad no, Sí. solamente es que te hace esa huevada, ¿no? Porque no le pones el formato y ya. Y ahora vamos a ver el cifrado. Abrir con... Ah, no, ya lo puse ahí, bloc de notas. Ah, ay, cualquiera lo puede ver, ¿no? Pues ya está en chino. ¿O no? Chino. Pues nada más mételo en un traductor chino y ya, ¿no? Con razón son tan eficientes, profe. Ya ahí se ve claramente, había un patito que decía miau miau y que era mimi. ¿Pero por qué cada quien le da un formato diferente? ¿Es aleatorio si no se establece el...? Si no lo estableces, es diferente. De ahí se ve, mira, mira, aquí lo se ve el H en este signo de interrogación. Ahí, ¿sí o no? Porque Claro. no se puede leer, ¿no? Es como cuando pones un acento en algo que está en inglés. Entonces, aquí va a cambiar mucho. Si yo lo vuelvo a generar, va a volverme a cambiar todo eso. ¿Sí? Porque así como ahorita nos dijo, ¿por qué el mío se ve con cuadritos? ¿Por qué el mío, a algunos les va a aparecer aquí símbolos árabes? Porque como no tiene formato, pues trato de interpretarte cualquier cosa. Porque recuerden que aquí, esto que estamos viendo aquí, son ceros y unos permutados. Entonces, pues, obviamente ya no podemos hacer un análisis cuando teníamos los cifrados que venían por parte de quién. ¿Del formato? No, de No, los polimórficos o los polialfabéticos. Ya no estamos tratando con el alfabeto. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos Estamos tratando con tratando bits.
con bits. Entonces, si te cambio la posición de un bit, pues ya viste todo lo que cambia, ¿no? Puede ser cualquier cosa, incluso no puede ser nada. Exacto. Ve como pues obviamente se ve que ahí tal vez sea un número maya o uno hindú. El simbolito de dos a la derecha se ve muy raro. Es braille. Mi Entonces, encriptado es muy católico, puso muchas cruces. pues es que tiene fe. Pero entonces, ¿se hace el descifrado o qué pasó con el que se había Aquí escrito en está un el momento? descifrado. O sea, ¿el descifrado es el que se había escrito en un momento o sí hace el descifrado de veras? Por eso Ah, aquí ya, está el ya, descifrado. ya. Ok, sorry. Aquí dice descifrado. O sea, sí funciona. Sí, Por ejemplo, ese descifrado lo que hizo fue tomar el primer archivo o tomó el así cifrado es, y lo como volvió lo a... habíamos dicho. Tomó la entrada del primer archivo. Tomó la entrada del cifrado y te generó el descifrado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el primero es, la entrada es el TXT y la salida es el cifrado. Exacto, por eso el de aquí arriba es el original y te Ujú. lo cifro. Luego el cifrado y te devuelvo el descifrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se le hace para darle formato? Ah, bueno, eso ya lo vamos a ver. Con el AES no tiene mucho en el DES. ¿Por qué? Otra vez, si volvemos al momento histórico del DES, el DES se ocupaba para máximo los 8 bytes. Y ya como lo estuvimos discutiendo ayer, cualquier teléfono de hace aproximadamente 10 años tiene el poder computacional para intentarlo por fuerza bruta. Entonces ya no tiene ningún chiste, ¿sí? Por eso les comenté que la mayoría de los modems de hace ¿cuántos años? 10. Estaba manejando principalmente el algoritmo DES y actualmente ya no, ¿sí? ¿Alguna duda? Cifrarlo otra vez a ver qué sale ahora. Sí, pues nada más los borras, ¿Qué pasa si no los borras? ¿Se crean clones? te O sea, crean dos, ¿no? nuevos, te crean nuevos. Lo vuelves a ¿Cómo? correr, claro. ¿Ves cómo cambia? Mira, me gusta esta U a la potencia 3. A las 3/4. ¿Está? Como que ahora sí se lo come menos, hay menos signos de interrogación. Y es que, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con cómo generó la llave. ¿Ya lo vieron? Sí. Entonces toda la aleatoriedad, entre comillas, viene de las llaves. Viene de la llave. Pero si nosotros la creáramos, ¿sería diferente? Claro, porque ustedes tendrían que poner ¿qué? Caracteres. Aquí estamos generando bits. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ujú. Entonces, ¿qué creen que les voy a dejar de tarea? Díganle adiós a Mimir. la... No, hasta crees. Díganle adiós a todos. Adiós.